compartiendo esta mañana de Mercado Visión. Les recuerdo, hoy no tenemos actividad comercial en el mercado. Ya mañana empezará a tallar la última semana de negocios de enero. Veremos cómo se reacomoda la demanda, pensando en lo que pasó en el periodo anterior, cuando con 20.000 cabezas, poquito más que eso, hemos visto una postura tranquila por parte de los operadores de compra, tanto que el valor del novillo mostró un retroceso del 2,5 al 3%. Y tengo el gustazo de recibir al ingeniero Andrés Costamaña, que es consultor, profesor, que tiene mucho que ver desde sus raíces más profundas con la actividad ganadera, y con él vamos a hablar de muchos temas. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido, gracias por recibirnos. Silvio, buen día. El agradecido, como siempre, soy yo. No, vos sabés que es un placer. El otro día estaba leyendo una nota que escribiste con respecto a algo que nosotros miramos como de costado, pero que tenemos que empezar a asumir como una de las cuestiones relevantes para atender en lo productivo, pensando en la demanda, sobre todo si queremos seguir metidos, insertos en el mercado mundial de la carne, hablando específicamente de carne de calidad, porque aquellos países que demandan carne de calidad tienen cada vez más exigencia. Y vos estás ya poniendo de manifiesto ante toda la opinión pública local que para el 2050 toda la producción europea será carbono neutro y comprará a países que fijen carbono. Esto como una gran novedad, como impacto. Qué tema este, ¿no? Bueno, básicamente es el tema que desarrollamos todo el 2020 y parte de 2019, que tiene que ver con lo que algunos ven como barreras para las áreas, pero en realidad es simplemente, recién lo hablaba vos con Carlos, es ajustar lo que medimos y cómo lo presentamos. Vos tenés también el anuncio de Japón que dice que para la misma fecha no va a usar más combustible fósil, lo cual quiere decir que la tendencia va hacia ese lugar. Y hoy, sin Trump y con Biden, Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París, con lo cual los tiempos se van a acelerar. Estando en Estados Unidos, toda esta tendencia, que básicamente es una preocupación firme en Europa, eh, en general se va a ir al resto de los países. En la región, ¿quién está trabajando en este sentido? Porque en algún momento yo había leído que Brasil estaba, por lo menos, metido en el tema. ¿Nosotros cómo estamos en este sentido, Andrés? Bueno, Brasil ha tenido dos grandes avances hacia fin de año, y vienen trabajando firme porque básicamente ellos tienen una política de exportación de carne. Básicamente no importa si era Lula, Dilma o hoy Bolsonaro, la política de la producción de carne y la exportación de proteína animal es la misma, independientemente que cambian los sentidos políticos o quienes gobernaron. Las famosas Entonces, Brasil, políticas de Estado que van más allá de las políticas de gobierno. correcto. Eso en Argentina es algo que no tenemos y por eso es muy difícil planificar. Pero básicamente Brasil logró que después de un año y medio de discusión, al productor brasilero le van a pagar por los servicios ambientales que preste, y esto es a lo que se aspira en el mundo. Hoy un neozelandés cobra por año entre 70 y 120 euros por vaca, siempre y cuando esa vaca fije carbono. Entonces tenemos un horizonte de trabajo muy fuerte. Recién vos lo hablabas con Carlos y Carlos está en lo cierto. Tenemos que empezar a medir, y medir no es solamente decirlo, sino hacerlo. Y en base a esas mediciones de lo que hacemos, porque en realidad lo hacemos y no lo medimos, vamos a poder dar una respuesta. Y yo creo que acá, sin trazabilidad electrónica individual y sin campos trazados, no va a haber manera de que nos crean o de que los Estás mercados hablando nos de crean. certificar lo que potencialmente se pueda llegar a medir y para hacer eso tenemos que tener el documento puntual de la vaca que nos permita ver cómo se trabajó en función de esa vaca, ¿no? En su desarrollo productivo.
Correcto, sí, es armar lo que le dicen hoy el history. El history es decir a dónde nació el ternero, cuál era su madre, cuál era su padre, si el padre tenía registro de producción o no, si ese padre era RFI positivo o negativo, consumo residual positivo o negativo, si había tenido medición de producción, quién fue el productor, dónde nació, a dónde fue, dónde lo recriaron, qué pastura tuvo, cuánto ganó de peso y luego cómo se lo terminó, si a grano o a pasto o suplementado, a dónde fue faenado, quién fue el transportista que lo llevó de cada punto a cada punto. Eh, Eso después se puede hacer con tecnología blockchain o cualquier otra tecnología, pero básicamente es generar información de punta a punta para que el consumidor lo pueda chequear. Esto es lo que Argentina no ha hecho, Uruguay sí ha hecho y Brasil está pretendiendo hacer. Ahora, estamos dando pasos porque vos te involucrás mucho con todos estos temas y hay gente como vos que también está preocupada y ocupada con estos temas. Digo, ¿ves al Estado tratando de aglutinar al sector privado, por lo menos conversando con el sector privado, para empezar a trabajar seriamente en estos temas? Básicamente, mientras las exportaciones sean el 30% del tema y haya parte de lo que representa el gobierno actual, que piensa que esto es un problema, se avanza muy lentamente, pero se avanza. El SENASA aprobó hacia fin de años a 2 de los productores de caravanas electrónicas. Hay 2 millones de caravanas electrónicas que sirven para hacer trazabilidad individual, pero el productor tiene que comprarlas y dejar si ya tenía compradas. El productor tiene que avanzar en incorporar la tecnología y el régimen de información. Pero digamos, hemos avanzado mucho porque no había nada. Y ahora sí tenemos caravanas electrónicas, un sistema de trazabilidad electrónica que inicia, supongo que en marzo del 2021 va a iniciar a productores que ya están interesados en esto y que van a empezar a tener ese sistema. ¿Y los parámetros de medición que tiene la Argentina son homologables? Yo no sé si esta es la palabra correcta, con respecto al resto del mundo, por lo menos a los países que demandan después este tipo de información? Sí, básicamente no tenemos que inventar nada porque está todo inventado. El Instituto para el Cambio Climático tiene sus fórmulas, que son las fórmulas aceptadas en el Acuerdo de París y que son las fórmulas con que miden todos los entes ambientales del mundo y mide la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Ambiente de la Nación. Hace unos días el ministro Cabandier publicó las metas de emisiones de Argentina con una reducción. Como sector tenemos que estar muy orgullosos que somos el único sector, el agropecuario, que ha reducido sus emisiones en los últimos 20 años. Parte siembra directa, parte tener información del stock ganadero. El stock ganadero fue un gran avance, poder describirlo en categorías, eso ajusta las fórmulas, y ahora estamos en la parte de medir el pasto, medir las raíces y medir cuánto carbono se fija en el suelo. En esa parte en la que el INTA ha iniciado la tarea, INTA Albacarce sobre todo, y este año tienen todos los INTAs del NEE y del NOA ese proyecto. Así que estamos trabajando y en unos años va a estar la información, con la suerte que tenemos 29 startups argentinas que están en el tema ganadería y 2 de ellas están enfocadas en medir pasto y medir carbono. O sea que el productor no se preocupe porque se va a hacer solo esta medición, junto con la CONAE y los nuevos radares que tenemos, que en marzo ya vamos a tener información y va a haber parte que va a ser gratuita y parte paga, pero vamos a tener información. ¿Por qué crees que inclusive buena parte de nuestra sociedad le apunta al sector con todo esto que vos estás explicando, que inclusive es información pública porque es desarrollada por estamentos del Estado? ¿Por qué nos cuesta inclusive explicarle a nuestra sociedad que la actividad ganadera de producción de carne es amigable con el medio ambiente? Básicamente porque perdimos, yo siempre pongo esta metáfora, el centro del ring. Cuando dejamos a los demás ganar el centro del ring en redes sociales sobre todo, en personas que tienen acceso a la televisión y van instalando temas, nosotros perdimos el centro del ring, pero vos fíjate que ya la Unión Europea, que era el centro del problema, está diciendo que en el único lugar donde se puede fijar carbono
es en el sector agropecuario y por eso la lleva carbono cero o carbono neutro. Básicamente está claro y ya en la discusión que teníamos, lo que pasa es que la mala noticia vende más que los avances y las buenas noticias. Ya hoy la vaca no es parte del calentamiento global, es parte de la solución y no es el problema. Me quedo con ese título. Es para seguir charlando y desarrollando otros temas más allá de los técnicos que forman parte después de los aspectos comerciales que serán fundamentales a tener en cuenta para seguir metidos en el negocio mundial. Es un placer siempre, Andrés. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Muchas gracias, Silvio, y los productores a estar atentos porque vamos a tener un año muy duro. Es probable que seamos carne de cañón este año, así que a estar atentos y en alerta y movilización permanente. Un abrazo, Silvio, que ande muy bien. Con la guardia alta, como diría Así es. Marcelo Gallardo. Abrazo grande, buena charla. Pausa breve, ya estamos.